El 7 de diciembre de 1941, 6 portaaviones japoneses lanzaron 353 aviones contra Pearl Harbor sin que un solo acorazado estadounidense lograra disparar antes del primer impacto. En menos de 2 horas, la doctrina naval que había dominado los océanos durante un siglo quedó obsoleta. El acorazado dejó de ser el rey de los mares. El portaaviones ocupó su lugar y nunca lo abandonó. Este es el archivo completo de cada portaaviones que redefinió la guerra naval, desde el primer casco convertido en cubierta de vuelo hasta el gigante nuclear que patrulla los océanos hoy. El HMS Argus, el primer portaaviones con cubierta de vuelo completa de la historia, convertido a partir del casco de un transatlántico italiano en construcción, entró en servicio en 1918, apenas a tiempo para influir en el final de la Primera Guerra Mundial. Su diseño resolvió el problema fundamental que ningún ingeniero naval había logrado superar hasta entonces: cómo lanzar y recuperar aviones desde un barco en movimiento sin estructuras que bloquearan la trayectoria de vuelo. El USS Langley, el primer portaaviones estadounidense, convertido a partir de un buque carbonero, entró en servicio en 1922. Su cubierta plana sin superestructura obligaba a la tripulación a operar prácticamente a ciegas, pero estableció el protocolo básico de despegue y aterrizaje que la Marina estadounidense refinaría durante las siguientes 2 décadas hasta convertirlo en la fuerza naval más poderosa del planeta. El HMS Hermes, el primer buque diseñado desde el principio como portaaviones en lugar de convertido de otro tipo de casco, entró en servicio en 1924, estableciendo el estándar de diseño que separaría definitivamente a los portaaviones propósito específico de las conversiones improvisadas de la primera generación. El Akagi, el portaaviones insignia de la flota japonesa que lideró el ataque a Pearl Harbor, capacidad para 72 aviones, hundido apenas 6 meses después en la batalla de Midway, cuando bombarderos estadounidenses lo alcanzaron en el momento exacto en que su cubierta estaba cargada de combustible y municiones para un segundo ataque, transformando la mayor victoria naval de Japón en el inicio de su colapso estratégico en el Pacífico. El USS Enterprise, el portaaviones más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, participó en prácticamente todas las batallas navales decisivas del Pacífico, desde Midway hasta Okinawa, sobreviviendo a múltiples impactos directos de kamikazes que hundieron o inutilizaron a la mayoría de sus contemporáneos, ganándose el apodo del Big E entre marineros que consideraban su supervivencia casi sobrenatural. Y aquí es donde la guerra naval cambió para siempre. Después de Midway, ningún almirante del mundo podía planificar una campaña naval sin considerar primero cuántos portaaviones tenía el enemigo, no cuántos acorazados. El Shinano, el portaaviones más grande jamás construido hasta ese momento, convertido de un acorazado clase Yamato en construcción, hundido por un submarino estadounidense apenas 10 días después de su botadura en 1944, sin haber lanzado un solo avión en combate, la pérdida naval más costosa en tonelaje de toda la historia militar japonesa. El Graf Zeppelin, el único portaaviones alemán jamás construido, nunca completado pese a más del 85% de avance en su construcción, su casco terminó capturado por fuerzas soviéticas al final de la guerra y utilizado como objetivo de pruebas de bombardeo, un símbolo de cómo Alemania nunca logró desarrollar la doctrina de aviación naval que Japón y Estados Unidos habían perfeccionado años antes. La clase Essex estadounidense, 24 unidades construidas durante la guerra a un ritmo de producción que ninguna otra nación logró igualar, formando el núcleo de la flota de portaaviones que finalmente aplastó la capacidad naval japonesa mediante superioridad numérica absoluta más que innovación tecnológica individual. El HMS Illustrious, protagonista del ataque a Tarento en 1940, donde 21 aviones torpederos hundieron o dañaron gravemente 3 acorazados italianos anclados en puerto en una sola noche, un ataque que Japón estudió meticulosamente como modelo directo para su propia operación contra Pearl Harbor apenas 13 meses después. El USS Nimitz, el primer portaaviones de propulsión nuclear de la clase que lleva su nombre, entró en servicio en 1975, capacidad para más de 90 aviones y autonomía prácticamente ilimitada gracias a sus reactores nucleares, redefiniendo por completo el concepto de proyección de poder naval sostenida a nivel global sin necesidad de reabastecimiento de combustible.
El Admiral Kuznetsov, el único portaaviones ruso diseñado con una rampa de despegue tipo trampolín en lugar de catapultas, resultando en una capacidad de carga de combustible y armamento significativamente menor que sus equivalentes occidentales, plagado además de fallos mecánicos recurrentes que limitaron severamente su disponibilidad operativa durante la mayor parte de su historia de servicio. El HMS Invincible, protagonista de la Guerra de las Malvinas de 1982, demostrando que incluso un portaaviones de tamaño reducido podía proyectar poder aéreo decisivo a más de 12.000 kilómetros de su base principal, validando el concepto británico de portaaviones ligeros tras años de escepticismo sobre su viabilidad frente a diseños más grandes. El Charles de Gaulle francés, el único portaaviones de propulsión nuclear fuera de Estados Unidos, capaz de operar el caza Rafale desde catapultas de vapor, otorgando a Francia la única capacidad de proyección nuclear aeronaval de toda Europa occidental, independiente de cualquier base terrestre fija o coordinación con aliados de la OTAN. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado y costoso jamás construido. Catapultas electromagnéticas reemplazando el sistema de vapor empleado durante 7 décadas, sistemas de radar de próxima generación y una tasa de lanzamiento de aeronaves 25% superior a la clase Nimitz, que reemplaza, pese a años de retrasos y sobrecostos que generaron escrutinio directo del Congreso estadounidense. El Liaoning chino, el primer portaaviones de la Marina china, construido sobre el casco incompleto del soviético Variag, adquirido a Ucrania tras el colapso de la Unión Soviética, oficialmente presentado como un proyecto turístico antes de que China revelara su verdadero propósito militar, iniciando así el programa de portaaviones más ambicioso fuera de Estados Unidos en la historia reciente. El Shandong, el primer portaaviones diseñado y construido íntegramente en China, basado en el diseño del Liaoning, pero con mejoras significativas en capacidad de combustible y espacio de hangar, entró en servicio en 2019, demostrando que China había logrado internalizar completamente la tecnología de construcción de portaaviones en menos de una década. El Fujian chino, el tercer portaaviones de la Marina china, el primero equipado con catapultas electromagnéticas fuera de Estados Unidos, representando un salto tecnológico que analistas navales occidentales no esperaban que China lograra alcanzar tan rápidamente tras décadas de dependencia de diseños soviéticos heredados. El HMS Queen Elizabeth, el portaaviones más grande jamás construido para la Marina Real Británica, diseñado con 2 islas de mando separadas en lugar de la superestructura única tradicional, permitiendo operaciones de vuelo y navegación gestionadas de forma completamente independiente entre sí, sin interferencia mutua. El INS Vikrant, el primer portaaviones diseñado y construido íntegramente en India, entró en servicio en 2022 tras más de una década de desarrollo, convirtiendo a India en solo la 5ª nación del mundo con capacidad demostrada de diseñar y construir un portaaviones completo desde cero sin asistencia extranjera directa en el diseño del casco. El Izumo japonés, oficialmente clasificado como destructor portahelicópteros para cumplir con restricciones constitucionales de posguerra sobre capacidad ofensiva, convertido posteriormente para operar cazas F-35B, de despegue vertical, una reinterpretación legal que efectivamente devolvió a Japón capacidad de portaaviones de ataque por primera vez desde 1945. El Kabur italiano, portaaviones ligero capaz de operar tanto helicópteros como cazas F-35B, empleado en misiones de proyección de poder en el Mediterráneo y participación en coaliciones multinacionales de la OTAN, representando la capacidad naval más avanzada jamás desplegada por Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El Juan Carlos I español, diseñado con doble propósito como portaaviones ligero y buque de asalto anfibio, su versatilidad de diseño resultó tan exitosa que Australia adoptó el mismo proyecto base para sus propios buques de proyección de poder, demostrando que la flexibilidad multipropósito podía competir efectivamente contra diseños de portaaviones dedicados de mayor tamaño. El TCG Anadolu turco, originalmente concebido para operar cazas F-35B, antes de que Estados Unidos expulsara a Turquía del programa tras la compra del sistema S-400, ruso, reconvertido en el primer portaaviones del mundo diseñado específicamente para operar exclusivamente drones de combate en lugar de aviones tripulados, transformando una limitación geopolítica forzada en una innovación naval sin precedentes. La clase Kaga japonesa, convertida originalmente de un casco de acorazado bajo construcción
Para cumplir con las limitaciones del Tratado Naval de Washington de 1922, participó en el ataque a Pearl Harbor y fue hundida en Midway junto a Lacaille, un ejemplo temprano de cómo las restricciones diplomáticas internacionales terminaron acelerando en lugar de frenar la innovación en aviación naval japonesa. El USS Yorktown, reparado en apenas 72 horas en el astillero de Pearl Harbor tras sufrir daños severos en la batalla del Mar del Coral, un tiempo de reparación que ingenieros japoneses consideraban técnicamente imposible, permitiendo su participación decisiva en la batalla de Midway apenas semanas después, donde finalmente fue hundido tras hundir primero a 2 portaaviones japoneses. El HMS Ark Royal, portaaviones británico que participó en la caza y hundimiento del acorazado alemán Bismarck en 1941, sus aviones torpederos anticuados, logrando dañar el sistema de dirección del timón del acorazado en un ataque que la propia Marina Real consideraba de escasas probabilidades de éxito antes de ejecutarlo. El USS Forrestal, el primer superportaaviones diseñado específicamente para operar aviones a reacción de gran tamaño, entró en servicio en 1955, estableciendo el estándar de cubierta angulada que permitía operaciones simultáneas de despegue y aterrizaje sin el riesgo de colisión que había limitado a los diseños de cubierta recta de la generación anterior. El Vikramaditya indio, convertido del portaaviones soviético, almirante Gorshkov mediante un acuerdo de modernización con Rusia que se extendió casi una década más de lo planeado originalmente y triplicó su presupuesto inicial, finalmente entró en servicio en 2013, dando a India su segunda capacidad de portaaviones simultánea junto al Virat de origen británico. El Príncipe de Asturias español, el primer portaaviones diseñado específicamente para operar cazas de despegue corto y aterrizaje vertical Harrier, su diseño relativamente compacto y económico convirtiéndolo en un modelo de referencia que varias marinas medianas estudiaron para desarrollar sus propias capacidades navales sin el costo de un superportaaviones tradicional. 31 sistemas, desde el casco convertido de un transatlántico italiano hasta el gigante chino, con catapultas electromagnéticas que nadie fuera de Estados Unidos esperaba ver operativo tan pronto. Ningún acorazado ha hundido un portaaviones enemigo en combate directo desde 1945, mientras que los portaaviones han decidido prácticamente cada conflicto naval significativo de las últimas 8 décadas. La lección de Pearl Harbor y Midway nunca dejó de aplicarse. Quien controla el aire sobre el océano controla el océano completo, sin necesidad de que un solo cañón naval dispare un proyectil.